Seguimos. Ahora os voy a explicar la diferencia entre macro y micro. Ya podéis observar que en este ejemplo hay tres gráficos exactamente iguales. El de la derecha está limpio, el de la izquierda marco el macro y el del centro el micro. Entonces, ¿qué pasa? Que los movimientos macro, como podéis ver, son movimientos con estructura más grande. No me pongo a marcar todo lo que hay pequeño entre medias. Busco ir de extremo a extremo. En cambio, esto es el macro, como he marcado aquí. En cambio, en el micro, sí que cojo todos estos pequeños vaivenes del precio que hay dentro del macro. Entonces por aquí hay todo esto. La línea azul que he marcado no me lo deja ver bien, pero bueno, más o menos es algo así. Lo que quiero es que veáis mezclado el macro y el micro, porque siempre ayuda más y lo hace más visual. Entonces esto también es una cosa que no existe en dos traders que marquen exactamente igual el macro y el micro. ¿Por qué os explico esto? Esto va ligado con elegir la dirección. Entonces lo que habéis visto en el primer ejemplo, donde yo elijo qué dirección toma el precio, ahora vamos a ver que no es tan poco rígido, que podemos hacer unos parámetros para no estar ahí dudando, porque al final, sobre todo al principio como trader, cuanto más rígido es el plan, menos miedos surgen, porque tú sabes que haciendo eso en el backtest te ha funcionado y lo más probable es que ahora te dé unos resultados muy parecidos. Vamos a seguir. Eso es a lo que me refería. Macro. Aquí son estructuras macro. Entonces, os las marco así. Todo esto es macro. Este cuadrado en rojo son estructuras en macro. Entonces, la primera es muy simple. Cuando hay una estructura macro y rompe el último bajo, como podéis ver aquí, que se rompe el bajo, ¿qué es lo que sucede? Pues muy simple. En este momento que se rompe, aunque sea por un solo pip, ya empiezo a pensar en venta, porque si os fijáis, yo venía aquí pensando en compra. Y en el momento que se rompe esto, aunque sea por un pip, empiezo a pensar en venta. Entonces busco las trampas en venta. Pero esa trampa que genera, en el momento que empiezo a buscar en venta, la puedo comprar. O sea, en el punto que cambia ese movimiento, puedo entrar en la dirección de compra. Otro ejemplo más abajo, en el que sube con fuerza y baja lentamente. Es lo mismo que arriba, pero arriba tiene fuerza en los dos lados y aquí no. Rompe débil, hay un cambio. Aquí no importa si el rompimiento es fuerte o débil. Y justo cuando dé el cambio, le puedo pegar en las dos direcciones, como he dicho. Ahora pasamos a la parte derecha, este cuadrado que he hecho. ¿Qué pasa en esta parte? Aquí estamos hablando de los movimientos micro. Como he dicho en el ejemplo anterior, que os he enseñado cómo diferenciar macro y micro, aquí ya estamos en micro. Sé que este webinario hay mucha información, pero eso es muy importante que lo veáis varias veces, que lo pauséis, entendéis bien las cosas, lo vayáis repitiendo para que os quede claro. Muy bien, entonces, en este primer ejemplo de aquí, vemos que estamos alcistas. La estructura micro es esta de aquí, ¿no? O sea, el último bajo macro es este. Este es el último bajo macro, pero este es el último bajo micro. Entonces hemos dicho que si el precio va por debajo de este bajo, ya pasamos a buscar operaciones en venta. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta operación? Que lo que está rompiendo es el bajo micro y en estos casos seguimos comprados. No pensamos en venta porque el pinchazo es muy pequeño, rompe, como podéis leer aquí, rompe débil y no hay cambio. Al ser un rompimiento de micro
En débil no hay cambio. Seguimos. En este caso también estamos pensando en alcista, pero como podéis ver, este rompimiento es mucho más fuerte, tiene más alcance. Entonces, cuando rompe fuerte, como podéis leer aquí, hay cambio. Y en ese punto empezamos a pensar en buscar operaciones bajistas. Perfecto. Vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo rompe débil, pero si os podéis fijar, rompe 1 y rompe 2. O sea que como rompe dos niveles, dejamos de pensar en comprar, como estábamos hasta ese punto, y justo aquí empezamos a vender. Pero también os digo, como en todos los casos, en el momento que da el cambio todavía le doy la oportunidad de comprar, de operar lo que sería esta última trampa, ya sea a este nivel o a este. Ahora veremos el resto de parámetros del plan para que veáis cuándo exactamente entramos, porque esto es la primera parte. Seguimos y vemos aquí abajo cambio en estructura, micro en la derecha, porque eso eran estructuras del lado izquierdo, como podéis ver, eran que hacía la micro en la izquierda, aquí la micro la hace en la derecha. Entonces pasa lo mismo. El nivel macro está en este bajo. Si rompe ahí, claramente pues pasamos a pensar en la otra dirección. Pero ¿qué pasa aquí en micro? Pues que con un rompimiento débil no es suficiente y seguimos pensando en compra. Por tanto, no hay cambio, tal y como ya he escrito aquí. Seguimos y vemos que hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo en el que estamos comprando y en este punto el rompimiento es más fuerte que el anterior este. En ese caso sí que empezamos a buscar operaciones en venta, pero si en ese punto da una en compra, entramos. Todo eso después en la simulación, cuando lo veamos en tiempo real, veréis que lo entenderéis mejor, pero primero tengo que explicar el plan, porque si lo hago al revés todavía creo que os perderéis más. Entonces esto os lo he parametrizado para vosotros, me ha costado un poco porque yo realmente no lo tenía tan matemático. Yo decía, vale, aquí compro, aquí vendo, ahora ya estoy comprado, aquí estoy vendido, y he analizado mis backtests donde capturo pantalla de lo que es la operación para ver cómo hacer para alguien que empiece a tenerlo mucho más parametrizado. Y me he fijado que así es como actúo. En el 99% de los casos puede haber algunos puntos en los que sea un poco diferente y yo lo vea comprado, tú lo veas vendido. Pero ya os he dicho que eso siempre pasa porque no hay dos traders iguales. Pasamos al último caso en el que pasa lo mismo que antes hemos visto ya. Lo que hemos visto aquí, que el 1-2... pues aquí sí es a la derecha, porque aquí el movimiento era a la izquierda, era micro izquierda, aquí es micro derecha. Vemos que a la que ya rompe el punto 2, ya empezamos a pensar que esto es compra. Venta. Veníamos comprando y pasamos a venta. Entonces, otra pregunta habitual es, entre la estructura izquierda y la estructura derecha, ¿cuál cojo? Pues muy simple, aquí está contestado. Quería hacer una redonda. Cojo la que sucede primero, o sea, la entrada que haya primero. Si suceden el cambio que haya primero, si suceden varios cambios, el primero lo cojo. Pasa lo mismo con las entradas, por eso he confundido cambio con entrada. Claro, cuando hay más de una entrada a la vez, la primera entrada ya puedes entrar. Así de simple. Seguimos. Esta ya es la parte rígida del plan. Entonces, es los parámetros que se podría programar fácilmente porque son cosas muy rígidas. Entonces, si sabéis un poco de MT4, de programación de MT4 o MT5, pues
podéis haceros una herramienta que ya os haga estas cosas automáticas. Lo que es muy difícil de programar es la parte que os he explicado hasta ahora, de parcializarse. Entonces, stop loss. El stop loss va en el extremo del escenario, pero cuando este escenario es en la distancia entre la entrada y el stop loss es de menos de 20 pips, va a 20 pips de forma rígida, que es lo que explico aquí, mínimo 20 pips. Punto 2, el TP. El TP es muy simple, va rígido a 5,5 Rs. Entonces, si queréis probar otros Rs o queréis hacerlo flexible, en plan repetir el último movimiento fuerte que ha habido o alguna cosa así, lo backtesteáis y entonces podéis operarlo así. ¿Por qué opero yo 5,5 R? Pues porque es el R que me da mejor beneficio. A partir de 3 R es rentable, por debajo de 3 a mí en mis backtests me da que no. Y a 5,5 es donde se saca una rentabilidad mayor, pero también se puede reducir el R si uno le interesa tener drawdowns un pelín más moderados. Entonces, reentradas. Máximo de intentos 3, pero intentos que entren 2. ¿Por qué? Porque como operamos con limit o stop, siempre órdenes limit o stop, ahora veréis la entrada que haremos, pues no puede haber más de 2. Si da 2 veces entrada en la misma trampa y las 2 han entrado, ya no podemos entrar en una tercera. Si no coge la limit o la stop, sí que le damos una tercera. Después, cuando de una entrada a la siguiente en la misma trampa ya ha corrido mucho y está muy alejado, no hago la reentrada, es algo visual. Seguimos, entradas simultáneas. Cuando en un par tengo una operación viva, no puedo entrar en ese par, no importa si está en cero riesgo. Bueno, esto del cero riesgo no es importante porque ya os digo que en este plan no hay cero riesgo, o sea, o va a TP o salta el stop loss, no hay puntos medios, ni se gestiona, ni se cierra con un poco de beneficio, ni ninguna historia. Seguimos, dirección. Eso es lo que he explicado al principio, que es la parte más complicada. La dirección es alcista o bajista. Cuando rompe con fuerza zonas importantes, cambia la dirección, resumiendo lo de antes. Entonces, siempre estamos parcializados, no cogemos trampas en las dos direcciones. La pillada. La pillada es simplemente la penetración de la trampa al nivel. Tenemos un quiebre de un nivel horizontal y esa penetración le permitimos entre el 5 y el 50%. Tiene que estar entre esos dos parámetros. Yo lo que he hecho para tenerlo muy simple es en el Fibonacci pongo una raya en el 5 y una en el 50% y si la trampa está entre eso, pues la opero y es un segundo trazar el Fibo. Otro tema es el tamaño. Tamaño es desde el punto bajo o alto donde se traza el nivel horizontal, cuántas velas hay hasta la vela que da entrada. Entonces, o 4 o 55. Si hay un punto, por ejemplo, 3 velas o 56, ya no entro. Eso es rígido.